Está entre nosotros don Román Casanova, que es obispo de Vic y que ha sido invitado por nuestra diócesis para hablar sobre el tema del ecumenismo. Él, dentro de la Conferencia Episcopal Española, está dentro de la Comisión de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, y ese es el motivo por el que le hemos invitado a hablar a 50 años del Concilio Vaticano II sobre el documento Unitatis y Redintegratio, sobre el documento que el Concilio Vaticano II publicó a este respecto de las relaciones entre los cristianos. Y decir también que, además de eso, también le hemos pedido que nos dé una perspectiva sobre lo que es el ecumenismo en su momento actual. También deciros que la verdad es que la diócesis de Vic tiene con nosotros una serie de lazos cercanos. Y es que el primer obispo de San Sebastián fue Monseñor Fontandreu, que fue vicario de Vic y fue nombrado obispo de San Sebastián. Él está enterrado, don José, si no me equivoco, es el primero a mi derecha, a vuestra izquierda, es el que está aquí enterrado en este presbiterio. Y Fontandreu, quiere decir que tenemos ese vínculo con la iglesia de Vic por haber tenido nuestro primer obispo de allí. Y también deciros que él es el obispo de Manresa, lugar emblemático para nosotros, donde San Ignacio de Loyola escribió los ejercicios espirituales. Y decir que el obispo, hoy hemos estado esta tarde en Loyola y hemos celebrado la Eucaristía en la capilla de la Conversión, y hay que decir que también hemos hecho un hermanamiento ignaciano. Sabéis que la Compañía de Jesús en meses anteriores anunció un camino de peregrinación de Loyola hasta Manresa, y también lo hemos rememorado, ese camino que hizo Ignacio solo y a pie desde la casa de Torre de Loyola hasta Manresa, primero hasta Montserrat, y allí donde entregó sus ropas militares y se intercambió por un mendigo, y hasta Manresa, donde estuvo retirado meses en aquella cueva haciendo oración, penitencia y escribiendo sus ejercicios espirituales. Tenemos vínculos con su diócesis muy entrañables. Y decir también que está hoy entre nosotros un pope, un sacerdote ortodoxo del Patriarcado de Constantinopla, que le puedo pedir que se ponga de pie. Muchas gracias por su presencia. Él atiende a la comunidad ortodoxa en Biarritz y en Lourdes. Pero también a esas iglesias de Biarritz y Lourdes acuden muchos miembros de la Iglesia Ortodoxa, bien sean ucranianos, rusos o eslavos de distintas naciones que están aquí presentes, y también acuden hasta Biarritz, hasta la iglesia de Biarritz. Es nuestra intención también la de poder ayudarles y colaborar con ellos para que los fieles de la Iglesia Ortodoxa puedan tener también aquí la posibilidad de poder orar al Señor en un templo cercano. Bien, y sin más, y teniendo en cuenta que estamos con una temperatura muy fresca, vamos a dar comienzo a esta charla, y a don Román le hemos pedido que tenga la libertad de expresarse y exponernos lo que fue una gran propuesta ecuménica que hizo la Iglesia Católica hace 50 años, el Concilio Vaticano II, y el momento actual que vivimos. Muchas gracias, señor obispo, y también gracias a ustedes por estar aquí a escuchar esta conferencia, que está marcada dentro del Año de la Fe. Como saben ustedes, el Papa Juan Pablo II ha convocado para toda la Iglesia un Año de la Fe, con ocasión de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II y también por los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero la razón, me parece a mí, que es mucho y claramente es otra, y es que no solamente es para festejar o hacer una efeméride concreta, celebrar una efeméride,
sino sobre todo para fortalecer nuestra fe. El Papa Benito XVI es consciente, en su visión de toda la Iglesia, que en muchos lugares la fe cristiana se está debilitando y corre el peligro que se apague en muchos corazones. Entonces es bueno que nosotros trabajemos para que la fe cristiana pueda otra vez sea vivida en el corazón de las personas, sea profesada, sea celebrada, sea redescubierta otra vez en el corazón de las personas. Y sobre todo el Papa Juan Pablo II insiste en este aspecto importantísimo de la relación de la fe con Jesucristo. Es el encuentro con Jesucristo lo que hace que una persona encuentre la fe cristiana. Es el encuentro con Jesucristo lo que hace que una persona sea auténticamente cristiana. Y quisiera empezar con una vivencia que vivimos hace casi más o menos un año, menos de un año. Una vivencia que una chica que encontramos en Francia, en una ciudad cerca de Toulon, y ella nos contó cómo se hizo cristiana, cómo se encontró con Jesucristo. Ella es de un país musulmana de familia, y entonces estaba estudiando para doctorarse en biología marina o oceánica cerca de Toulon, como he dicho. Entonces un día oyó unas campanas. Ella en su país nunca había escuchado el sonido de las campanas. Ella siguió el sonido de las campanas hasta que llegó a una iglesia donde desde la torre desde el campanario sonaban estas campanas. Encontró la puerta abierta, entró a la iglesia y se encontró con un Cristo crucificado que hay en todas las iglesias. Y ella se dijo: ¿y este quién es? ¿Qué significa? ¿Qué hace aquí? Pero al mismo tiempo veía cómo no podía marchar de estar delante de este Cristo crucificado, que ya no sabía ni quién era, ¿no? Estuvo tiempo allí, un rato largo, mirando y contemplando y viendo y preguntándose quién era. Marchó. Otro día otra vez volvió porque estaba atraída por este personaje que estaba en la cruz, crucificado. Entonces, durante aquella semana vino un día y otro día, hasta que se encontró que en aquella iglesia, un día concreto cuando ella llegó, estaban haciendo adoración eucarística en la iglesia. Y entonces ella se quedó viendo, escuchando, viendo los gestos que se hacían, los cantos, los silencios, hasta que nos dijo así textualmente, dijo: tuve una intuición, que el que estaba crucificado, que estaba clavado en este árbol, no sabía quién era él, estaba vivo y era Dios y era hombre. A partir de esto, ella se encontró al sacerdote, empezó un proceso para descubrir la fe cristiana, y entonces tuvo un momento en que ella se veía indigna de recibir el bautismo, el bautizo. Y entonces, como un encuentro y un profundo, se le dio a entender que tenía que hablar con el sacerdote para poder recibir este bautismo, y le dijo lo que es propio: lo que nos hace dignos a nosotros no somos nosotros, sino que la dignidad nos la da el bautismo. Ha hecho todo un proceso, aunque también esto le ha implicado muchas dificultades. Lo digo por esto porque es un año para nosotros redescubrir a Cristo el Señor. Él es la fuente de nuestra fe y sin Él no hay nada. Nuestra fe cristiana tiene su fuente en el encuentro con Jesucristo. Dentro de este año también, el Papa Benito XVI nos ha invitado al año de la fe, cuando también se iniciaba el sínodo sobre la nueva evangelización. Es una evangelización en la cual también apareció claramente esta realidad para la transmisión de la fe cristiana, y una fe cristiana que es la respuesta
a los interrogantes profundos que hay en el corazón del hombre. Me gusta decir esto muchas veces, que la fe es el encuentro de dos sed, de la sed que hay en el corazón del hombre, que tiene sed profunda de Dios, y también de la sed que tiene Dios de nuestra fe y de nuestro amor. Los padres sinodales, como documento final, escogieron el texto fundamental sobre el cual era el hilo conductor, el de la samaritana, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Sicar. Y así es, porque es un texto en el que se expresa claramente esta realidad, el encuentro de Dios con el hombre. Dentro de este año de la fe, el Santo Padre nos invita a nosotros a profundizar en la fe de muchas maneras, también a confesar la fe, a vivir la fe, a hacerla caridad, a hacerla testimonio en nuestra vida. Y dentro de los documentos que el Papa nos presenta para poder nosotros conocer mejor nuestra fe es leer el Concilio Vaticano II y estudiar el Concilio Vaticano II. Hoy se me ha pedido a mí que hable sobre un documento concreto, la Unitate Redintegratio, un documento sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Pero quisiera también insistir en un aspecto que me parece importante, entender el Concilio Vaticano II, porque no solamente unos documentos en los que se hace es poner qué cosas o qué realidades tenemos que cambiar de nuestra vida, aunque también es así, sino que fundamentalmente lo que hace el Concilio Vaticano II es poner otra vez, una vez más, como tiene que ser todos los concilios, poner nuestra mirada en Cristo el Señor. Esto siempre es un concilio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II siempre significa volver la mirada hacia Jesucristo el Señor, hacia el rostro del resucitado. Esto es un concilio. Y sin esta mirada a Cristo el Señor no se entiende nada del Concilio Vaticano II. De hecho, como documento básico es el Dei Verbum, que es el documento sobre la divina revelación, en el cual lo que hace la Iglesia es poner la base de todo lo que la Iglesia es y cómo tiene que vivir. Pero nunca la Iglesia tiene que olvidar o tiene que dejar aparte esta mirada a Cristo el Señor como fuente fundamental para entender un concilio, para entender qué es la Iglesia. El documento que se me ha pedido que hable esta noche, hablemos así rápidamente, es el documento sobre el ecumenismo, Unitate Redintegratio, en el cual presenta un aspecto importante de la Iglesia y de la vida de la Iglesia y de los cristianos, que es el aspecto ecuménico. El ser católico y el ser ecuménico son las dos caras de una misma moneda. Uno no puede no ser ecuménico si es auténticamente católico. De hecho, cuando en las sesiones sinodales se trató el tema del ecumenismo, se quería poner dentro de un mismo documento que el documento que trataba sobre la Iglesia. Se vio después que era mejor tratar el tema de la Iglesia, el Lumen Gentium, en el cual lo que hace la Iglesia es preguntarse ¿qué dices, Iglesia, de ti misma? ¿Quién dice quién eres tú? Esto es lo que intentan responder los padres sinodales, pero lo hacen no en contraposición a nada ni a nadie, sino con una abertura fundamental, importante, con una mirada profunda a la fuente misma, que es Dios, y con un aspecto importante, no tanto a la Iglesia como una sociedad que está organizada de una manera o de otra, sino que sobre todo es esta mirada al misterio de la Iglesia. Y entonces, una vez hecha esta mirada, también aparece el decreto que va muy unido con la Lumen Gentium de la Unitate Redintegratio, que lo que hace es ayudarnos a nosotros, a la Iglesia entera, a
poner esta mirada, este acento a lo que el misterio de la Iglesia implica en el aspecto de la unidad de todos los cristianos. La unidad de reintegratio no es un documento o una carta en la cual, por decirlo así, se quiere hablar a todos los cristianos, sino que en principio es un documento en el cual la Iglesia católica quiere hablar a los católicos para ayudarles a vivir y a profundizar este aspecto que nunca se puede olvidar en la Iglesia. Este trabajo, este deseo, esta oración para que todos los cristianos sean uno, para que formen la Iglesia única, una y única, querida por el Señor. Este documento, la unidad de reintegratio, empieza con un proemio en el cual me parece importante remarcar porque aparecen los temas importantes, después principios y pues cómo ejercer el ecumenismo. En el proemio se plantea y se dice claramente que uno de los principales objetivos del Concilio Vaticano II, los principales, es también contribuir al restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos. Por tanto, un objetivo, el por qué se convoca el concilio, cuando el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, es también para esto, para que la Iglesia responda a quién es ella, al misterio de la Iglesia y cuál es la misión en el mundo, y llegar también a lo que se dice el ayornamiento, una palabra que nunca aparece en los documentos, pero que se explica muchas veces, para que la Iglesia pueda renovarse y dejar aquello que no es fundamental y ir cada vez más a lo que es esencial en su vida. Pero también un objetivo es que puedan unirse todos los cristianos. Por tanto, vemos que este es un tema importante para la Iglesia. De hecho, también todos los pontífices, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, también han tenido siempre como objetivo de su pontificado contribuir a la unidad entre todos los cristianos. ¿Y por qué tiene este objetivo el Concilio Vaticano II? Primero porque la Iglesia es una y única establecida por Cristo el Señor, una realidad de fe. Esto nosotros, los cristianos, los que profesamos la misma fe, y también los que, incluso diferentes iglesias, cuando rezamos el credo, cuando profesamos la profesión cristiana, hacemos la profesión cristiana, decimos queremos la Iglesia que es una, y esta es una verdad de fe. La Iglesia es una y única. Pero también, el proemio en de reintegratio, pero en cambio dice también, son muchas, sin embargo, las comunidades cristianas que se presentan a sí mismas como la verdadera herencia de Jesucristo. También está esta realidad de lo que se expresa, de lo que hay en la realidad, pero en cambio la realidad auténtica es la que nace de Dios, y el deseo de Dios es esta una y única Iglesia establecida por Cristo Señor. Pero también está claro que esta división, la división de las diferentes comunidades cristianas, esto contradice abiertamente a la voluntad de Cristo. Esto no es querido por Cristo. Dios no quiere la división de los cristianos. También es un escándalo para el mundo. Y en esto hay que comentar cómo en esta Europa nuestra hemos vivido en años anteriores muchas guerras de religión entre diferentes confesiones cristianas. Y también importante es que esta división de las iglesias dificulta a la causa santísima, dice el concilio, de la predicación del Evangelio a todos los hombres. Por tanto, también en este momento de evangelización para nosotros, si llevamos en nuestro corazón este deseo de que el Evangelio de Cristo llegue a todos los hombres, también entre nosotros,
También la división entre los cristianos dificulta esta predicación del Evangelio. Pero también el Concilio Vaticano II, el momento en que hace este documento de la unidad de reintegración, lo hace en un momento en que en las diferentes comunidades, confesiones cristianas, el movimiento ecuménico estaba en marcha. Fue el año 1910, en Edimburgo, donde se reunió una reunión de misionera, en la cual misioneros de diferentes confesiones cristianas, no había católicos en esta reunión, se reúnen para hablar del tema de viendo cómo ellos trabajaban en las misiones, pero se encontraban con esa dificultad. Y ahí empieza estas reuniones ecuménicas y este movimiento ecuménico, este deseo para evangelizar, de formar una sola iglesia. Entonces, lo digo por esto porque la iglesia, cuando en los años 62, 63, se encuentran con reflexionan sobre la unidad, y ya las iglesias están trabajando. Entonces, el Vaticano II reconoce que este movimiento es una gracia de Dios. Y lo dice así: el Señor de los siglos ha empezado recientemente a infundir con mayor abundancia en los cristianos divididos entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión. Ha surgido un movimiento, por la gracia del Espíritu Santo, cada día más amplio, encaminado a restablecer la unidad de todos los cristianos. Por tanto, la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, reconoce que este movimiento que ha surgido fuera de la Iglesia es una gracia del Espíritu Santo. Y el que tiene como finalidad este movimiento es que todos los que creen en Cristo, invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús como Señor y Salvador, lleguen a la unidad. También una característica de la unidad de reintegración, en un cambio en la Iglesia Católica en este documento y en la visión desde este momento para la Iglesia, es que no solamente habla de cada uno individualmente, como si es el tratar a cada uno tema, sino que también reunidos en comunidades en las que recibieron el Evangelio y a las que cada uno llama iglesia suya y de Dios. Por tanto, este diálogo para buscar la unidad, la Iglesia no solamente lo hace con cada uno de los que puedan contar en su camino, sino que desde este momento también lo que hace es entender que tiene que haber diálogo de la Iglesia Católica con las diferentes iglesias y comunidades cristianas. Es un cambio de perspectiva importantísimo. Es el diálogo con las comunidades. Entonces, ¿cuáles son los principios católicos del ecumenismo? Lo que hace la Iglesia es, desde el primer momento, en la unidad de reintegración, expresar lo que es el auténtico diálogo. A veces nosotros entendemos por diálogo, o mejor entiende el mundo por diálogo, hablar dos personas o grupos de personas para llegar a un consenso. Es decir, a ver qué cedo yo y qué cedes tú para quedarnos en el punto medio. Cuando la Iglesia habla de diálogo y diálogo ecuménico, que está en la base del ecumenismo, significa un diálogo desde la verdad. No hay nada más contrario al diálogo que la no sinceridad de aquel que habla. Porque la palabra diálogo significa la verdad, logos, verdad. Por tanto, es este buscar la verdad. Y entonces, lo que hace la Iglesia en la unidad de reintegración, que podéis leer pues tranquilamente o también estudiar, lo que hace es poner las cartas boca arriba, en este sentido, de lo que es auténticamente como principio de la Iglesia, los principios del ecumenismo, de lo que ella expresa o que ella cree para poder empezar el diálogo, entablar diálogo entre las diferentes comunidades. Una
primera idea fundamental es la unidad y unicidad de la Iglesia. Lo que decimos en el credo. La Iglesia es una y única y no puede ser de otra manera. ¿Y esto cómo nace? A Lumen Gentium lo expresa, pero también aparece aquí esta mirada a la revelación, este Dios que se nos manifiesta y se nos manifiesta salvándonos. La salvación de Dios, la economía salvífica que decimos nosotros, este envío del Hijo, el Verbo encarnado que se encarna en el seno virginal de María y el envío del Espíritu Santo es una manifestación de quién es Dios. Y entonces, la mirada a la revelación, aparece claramente en el documento, dice que la fuente de la salvación es el amor del Padre, la mirada al misterio de Dios, que en la encarnación que envía el Hijo, en la encarnación del Verbo, con el fin de regenerar el linaje humano y congregarlo en la unidad. El proyecto de Dios de salvación de la humanidad es un proyecto no solamente de la salvación, cada uno individualmente, sino que el concepto de la salvación, lo que Dios quiere de la humanidad, es congregar en la unidad a toda la humanidad. Por lo tanto, es un proyecto de unidad lo que Dios tiene como salvación, y ahí nace la Iglesia. Esta Iglesia que está llamada a ser y es el cuerpo de Cristo, no puede estar dividido. Es el único cuerpo de Cristo al que está convocada toda la humanidad. ¿Y cómo es posible? Entonces cita algunas cosas que hablan de la unidad, algunas. Una es la oración al Padre que hace Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que todos sean uno, Padre. Es el capítulo 17, en la oración sacerdotal de Jesucristo, el tema de la unidad es fundamental. En el momento en que el Evangelio de San Juan aparece Cristo como sumo sacerdote, el que se ofrece a sí mismo para la redención de la humanidad, lo que pide para los que creen en Él es la unidad, que todos sean uno. También lo que hace Cristo es estableció el admirable sacramento de la Eucaristía, sacramento de la unidad por antonomasia. Dio también el mandamiento del amor. Amaos nosotros como yo os he amado. Aquello que no es amor no es cristiano. En la base también de la unidad está el amor. Y también promete el Espíritu Consolador, Señor y Dador de vida, que acompañase siempre, para que acompañase siempre a su Iglesia. Y cuando la Iglesia se inicia la Iglesia, se inicia en Pentecostés, por decirlo así, aunque también se inicia en muchos momentos, en el Cristo mismo, también en la cruz, pero ahí en este momento aparece Pentecostés. También se inicia una y única en Pentecostés. La Iglesia, cuando nace del costado de Cristo, o también como decía el documento, en Pentecostés, la Iglesia se inicia una y única. Es única la Iglesia que nace en Pentecostés. Es el Espíritu Santo el que hace posible que la Iglesia viva en esta unidad. Por esto también dice el documento, como sabemos, y tradición cristiana, el principio de la unidad de la Iglesia es el Espíritu Santo. También manifiesta estos principios, no esconde la importancia del ministerio apostólico y ministerio petrino para el restablecimiento de la Iglesia Santa por todo el mundo hasta el fin de los tiempos. El ministerio apostólico y petrino de los obispos, sacerdotes, de los presbíteros, del ministerio de Pedro, del obispo de Roma, es un ministerio para la unidad de la Iglesia. Y también como principio, claro, evidentemente, es que la Iglesia esta, el único pastor es Cristo y el principio de la unidad es la misma Trinidad. Y lo dice así, el supremo modelo
y el principio de este misterio es la unidad en la Trinidad de personas del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Estos son los principios que aparecen claramente expresados. También expresa este documento cuál es la relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica, así rápidamente. El documento habla que la Iglesia nace una y única, pero ya desde los comienzos surgieron escisiones en esta una y única Iglesia de Dios. El apóstol Pablo ya aparece en las cartas paulinas, hay división. También en siglos posteriores, con disensiones mucho más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la Iglesia Católica. A veces, dice el documento, no sin culpa de los hombres de una y otra parte. También es esta actitud o esta forma de la Iglesia de reconocer que también la parte de culpa de los hombres de la Iglesia Católica en el tema de la división no solamente es culpa de los otros, sino también se reconoce la parte de culpa de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia Católica. Ahora bien, en este momento dice claramente: quienes ahora nacen en esas comunidades y se nutren con la fe de Cristo no pueden ser acusados de pecado de separación, y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor. Por tanto, la división, hay culpables en el momento en que se hace esta división, escisión en la Iglesia, pero reconocemos que no son culpables los que nacen en esta Iglesia separadas de la Iglesia Católica. Y lo que aparece aquí también, que lo que reconocen, en este momento aparece que la realidad en la cual expresa esta comunión de las diferentes comunidades y iglesias cristianas con la Iglesia Católica y entre ellas, se reconoce que todos, a pesar de todo, están justificados en el bautismo por la fe, están incorporados a Cristo y, por lo tanto, la Iglesia Católica los reconoce con razón como hermanos en el Señor. El principio de comunión que se reconoce como fundamental y del cual nace todo es el vínculo bautismal. Tenemos el mismo bautismo. Y en esto hay que reconocer que la Iglesia siempre ha sido ecuménica en este punto. En el siglo III, el Papa Esteban I reconoce el bautismo de los disidentes. Y la Iglesia Católica siempre lo ha reconocido. Todo bautismo hecho con la fórmula adecuada, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque sean en comunidades separadas de la Iglesia Católica, la Iglesia lo reconoce como bautismo válido. Por lo tanto, reconoce esta comunión fundamental del bautismo que nos hace a nosotros hermanos. También reconoce que hay elementos muchísimos, dice, y muy valiosos en las diferentes confesiones cristianas, de doctrina, de fe, de no pocas acciones sagradas, que todas manifiestan y que esta realidad de la acción del Espíritu Santo que actúa en estas iglesias, pero también reconoce cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. Y también dice claramente que la plenitud de los medios salvíficos solo se pueden alcanzar por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es el auxilio general de salvación. ¿Qué es el ecumenismo? Este documento expresa claramente que el ecumenismo es una gracia del Espíritu Santo, como he dicho antes, y es la oración, el diálogo, la acción para llegar a la plenitud de la unidad, o para que se exprese esta comunión visible, o esta plena comunión, esta unidad visible, o la comunión plena de todos los que creen en Cristo. El concilio exhorta a todos los católicos, así lo dice claramente, a todos los católicos, a participar con interés en la obra del ecumenismo, dóciles a los signos de los tiempos. Todos los católicos. Por tanto, la realidad ecuménica
no es una cuestión accesoria, sino que es esencial y fundamental para entender, como he dicho antes, ser católico y ser ecuménico son las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es lo que se entiende por movimiento ecuménico? Actividades, iniciativas para fomentar la unidad y dice cosas concretas. Por ejemplo, todos los esfuerzos para eliminar palabras, juicios y actuaciones que no respondan con verdad y justicia a la situación de los hermanos separados y dificulten las mutuas relaciones. La actitud de amar y respetar siempre al otro cristiano de otra confesión. También aquí entra todo el objetivo del diálogo de los especialistas, de los teólogos, en el diálogo entre diferentes comunidades, de los especialistas, para que dialoguen con profundidad, cada uno exponiendo la doctrina de su comunión y presentando claramente las características de lo que creemos, que cree cada comunidad. Con esto se consigue conocimiento mutuo mejor y también poder todos llegar con más profundidad a entender y vivir nuestra fe. Todos en este diálogo examinan la propia fidelidad a la voluntad de Cristo en lo que respecta a la Iglesia y, como es debido, emprenden animosamente la tarea de renovación y reforma. El diálogo, aquí parece claro que tenemos que dialogar con profundidad para entender mejor cuál es nuestra fe, para ponernos delante del misterio de Cristo, del misterio de Dios, y esto evidentemente que implica a todos esta renovación y reforma de aquello que no es esencial o que no es propio de nuestra fe cristiana. ¿Y cuál es el objetivo que tiene el ecumenismo? Que todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía. Este es el objetivo del ecumenismo. Llegar un día en que todos podamos participar y participar plenamente, también con la comunión eucarística, de la misma celebración eucarística. La Eucaristía no es un medio para el ecumenismo, sí que es un medio en cada comunidad, porque la participación en la Eucaristía nos hace cada vez más cuerpo de Cristo, por tanto, más unidos al misterio de la Iglesia, al misterio de Cristo, pero no es la expresión ecuménica, sino que es el objetivo, llegar un día en que todos podamos participar de la misma Eucaristía. Para aquella unidad de la Iglesia, una y única, que Cristo concedió desde el principio a su Iglesia. Y dice el Concilio Vaticano II, y que creemos que subsiste, que persiste en la Iglesia Católica, sin posibilidad de perderse. Y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los siglos. También un diálogo en la sinceridad. La Iglesia cree que en la Iglesia Católica subsiste esta Iglesia una y única, querida por el Señor, hecha por el Señor, que es el Cristo resucitado vivo en nuestro mundo. Pero el que la Iglesia diga subsiste en la Iglesia Católica no significa, como decía el Papa Juan Pablo II en Ut Unum Sin, que más allá de los límites de la comunidad católica no hay un vacío eclesial, dice él claramente. Más allá de los límites de la comunidad católica no hay un vacío eclesial. Por tanto, y también como el Lumen Gentium expresa claramente, después de decir subsiste la Iglesia Católica, que si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, imperen hacia la unidad católica. Por tanto, la Iglesia, cuando dice que en ella subsiste la Iglesia una y única, significa también esto, reconocer que hay elementos de santidad y de verdad en las otras confesiones que llevan a la unidad de la Iglesia. Y también subsiste din, cuando decimos que la Iglesia Católica
subsiste una y única Iglesia de Cristo, también en su estructura, en su realidad visible, la nuestra en este momento. Tampoco esto no quiere decir que cada uno de nosotros vivamos con toda profundidad es lo que es la Iglesia única, una y única de Cristo. Por lo tanto, también implica para nosotros esta actitud continua de purificación, de renovación, de vivir cada vez más lo que significa la Iglesia, esta presencia de Cristo resucitado en el seno de la Iglesia. No es motivo de orgullo, sino de servicio a los demás, y también queda claro que es una actitud que nos tiene que llevar a nosotros a ser servidores de los demás y también siempre preguntarnos lo mucho que nos queda para poder vivir del todo el misterio de lo que era auténticamente la Iglesia. En este punto también se plantea una cuestión, y es que cuando habla del ecumenismo, reconocen que hay dos realidades diversas, pero que no son contrarias en el plan de Dios. Uno es esta capacidad de que una persona por ella misma el encuentro con la Iglesia, pueda convertirse a una confesión cristiana, en este caso a la Iglesia católica. Esto no está reñido y que no es contra el plan de Dios a lo que es la iniciativa ecuménica, que es básicamente este encuentro entre comunidades. Por tanto, una cosa no excluye a la otra, la conversión no excluye el ecumenismo. Cuando hablamos también del tema de la Iglesia, una y única, a veces se puede también plantear, y a veces lo oímos esto, que se plantea el tema ecuménico como si en el diálogo entre las diversas iglesias y comunidades cristianas se pudiera llegar un día, por el diálogo, llegar a una iglesia, que no es ninguna de las que forman parte, pero esto no es lo que realmente la Iglesia cree, ni tiene que ser así. Hablamos de la Iglesia una y única que ya está establecido por Dios, que subsiste en la Iglesia católica, como lo he expresado, pero también significa que tampoco no significa una absorción de la Iglesia católica de las demás iglesias. Tampoco no significa esto, sino que el ecumenismo católico lo que hace es este diálogo para encontrar la verdad de lo que Dios quiere, pero también esta verdad en esta diversidad de la Iglesia, la unidad católica, la Iglesia una y única, pero evidentemente también en esta diversidad de tradiciones, de formas de expresión, de las cosas que el Espíritu Santo sabe, pero es esta unidad en la libertad y en la diversidad. En cuanto a la práctica, así rápidamente, primero hay que entender, la Iglesia, lo que he dicho antes, la Iglesia siempre es reformanda, una institución humana formada por hombres pecadores, y por tanto hace falta también el avanzar nosotros en esta cada vez expresar mejor el misterio de Dios en nuestras vidas. También distinguir lo que son puntos de disciplina, lo que son costumbres, manera de denunciar la doctrina. Esto, cosas que pueden cambiarse, aunque nunca, siempre distinguir lo que es el depósito propio de la fe. La práctica del comunismo nos pide a todos nosotros esta conversión del corazón, la conversión del corazón. Dice esta frase claramente: no hay ecumenismo auténtico sin conversión interior. Debemos implorar del Espíritu Santo la gracia de una sincera abnegación, humildad y mansedumbre en el servicio y un espíritu de liberalidad fraterna con los demás. No hay auténtico ecumenismo sin conversión. Y claro, también es el aspecto de mejor y más unión con Dios y con los hermanos. Entonces, por plantear, hemos visitado Loyola, el Contrarreforma, por decirlo así, después del momento de la escisión de la Iglesia en Occidente,
con la Reforma, lo que llamamos la Reforma, aparecen dos santos o dos personajes importantísimos, que Santa Teresa y San Ignacio de Loyola. ¿Cómo responden ellos a este momento de dificultad de la Iglesia? Responden con esto, con esta conversión auténtica del corazón, uno y otro, diferentes caminos. Y esto es lo de siempre en la Iglesia, pero también en el tema ecuménico. Cuanto más cerca de Dios estamos, más cerca estamos del hermano. Estamos haciendo realidad, que se haga visible esta unidad de la Iglesia. También habla del ecumenismo espiritual, en el cual son la conversión de corazón, como expresaba ahora, la santidad de vida y también la oración pública y privada por la unidad de los cristianos. Esto es del alma de todo el movimiento ecuménico, lo que se llama ecumenismo espiritual. Y esto sí que todos podemos vivir esto. Conversión de corazón, santidad de vida, oración. También el documento, que sería muy rápido, habla de la relación de la Iglesia con las comunidades eclesiales separadas de la sede apostólica de Roma. Y expresa una consideración particular de las iglesias orientales, una visión muy positiva de un reconocimiento de los dones que las iglesias orientales tienen, una gran riqueza, se reconoce. Y como dice el Papa Juan Pablo II, en Tunum Sin y otros documentos, habla de la Iglesia de Oriente y Occidente como los dos pulmones de la Iglesia, que hace falta que respiren al unísono para expresar lo que es la catolicidad de la Iglesia en plenitud. Sobre aspecto solamente decir la conclusión del tema dice, el concilio desea vehementemente que en adelante se dirijan al logro paulatino de esa unidad todos los esfuerzos en los varios institutos y formas de vida de la Iglesia, sobre todo con la oración y con el diálogo fraterno. Si se llega a ponerse toda el alma en esta empresa, el concilio espera que derrocado el muro que separa la Iglesia occidental y la oriental, por fin se hará una sola morada asentada en la piedra angular, Cristo Jesús, que hará de los dos una sola cosa. Tanto con las iglesias orientales, la Iglesia expresa esta gran proximidad. De hecho, es muy poco lo que nos separa con todos. Es más lo que nos une que lo que nos separa, y aún más con las iglesias orientales. También habla de las iglesias nacidas en el Occidente, la Reforma, también elementos que compartimos. Hay cosas que son más divergentes, también lo expresa claramente. Reconocen también el aprecio por la Sagrada Escritura y el estudio, la vida con Cristo, todos esos elementos básicos que aparecen continuamente y claramente. Solamente quisiera una última palabra, y es que todo esto nos tiene que llevar a todos nosotros, parece a mí, a esta actitud de vivir en primera persona la preocupación ecuménica. De hecho, una forma, lo que también hablaba San Ignacio de Loyola, es de sentir con la Iglesia, Y un tema que la Iglesia siente y se preocupa es el tema de la unidad de todos los cristianos, el tema ecuménico. Por lo tanto, también en nuestra oración y en nuestra vida tenemos que vivir nosotros esta actitud de orar por la unidad de todos los cristianos. Esto forma de nuestro ser católico profundo. Y unido con esto también, esta santidad de vida, este encuentro. De hecho, el Concilio Vaticano II tiene dos realidades que aparecen muy claramente, las dos como dos centros y conclusiones importantísimas. Una es la llamada a la santidad, tanto es este misterio de la Iglesia, esta atintra, este ser el cuerpo de Cristo,
este ser templo del Espíritu, este ser pueblo de Dios, implica, en el Lumen Gentium aparece claramente, capítulo 13, aparece claramente esta llamada universal a la santidad. Un cristiano no puede no ser santo. Como decía un autor también, el único fracaso de nuestra vida es no ser santos. No ser santos. Entonces, también esta es la perspectiva ecuménica, vivir la santidad de vida. Y también otra realidad que aparece claramente es la realidad atextra del Concilio Vaticano II, que es esta llamada también universal al apostolado. El anunciar a Cristo, el llevar a Cristo a los hermanos, el que el hermano pueda encontrarse con Cristo, no solamente pertenece a algunos en la Iglesia, es cuestión de todos en la Iglesia. Y también esta realidad ecuménica está muy unida a estas dos realidades, de vivir con santidad y también nosotros manifestar esta fe cristiana a los demás. Y junto con esto, evidentemente, cuando hablamos de unidad, este deseo de que todos los cristianos formemos esta única Iglesia de Cristo, que se haga visible esta unidad que ya está en realidad, pero hace falta que sea visible, esta comunión, pero incompleta, que sea completa. También hay que vivir en nuestra vida, así rápidamente, estas tres unidades, o esta unidad fundamental. Uno, primero, vivir lo que somos auténticamente, es la santidad, pero dicho de otra manera, entre lo que somos realmente por don de Dios y lo que en la vida vivimos. Aquella frase que utilizaban los padres de la Iglesia en el bautismo, después del bautismo, cuando decían: sé lo que eres, lo que has recibido de Dios, que se manifieste en tu vida. Y en este punto también, como decía, el punto ecuménico fundamental es el bautismo. También preguntarnos aquella pregunta que hizo Juan Pablo II cuando en Francia, cuando celebraban el bautismo del rey Clodovío, creo que entonces dijo aquella frase: Francia, ¿qué has hecho de tu bautismo? También cada uno, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿qué hemos hecho de nuestro bautismo? Ahí está nuestra fuente de ecumenismo fundamental, que sea la unidad entre lo que hemos recibido como don y lo que somos realmente, como don de Dios, que es nuestra realidad más profunda, y lo que vivimos después. Ahí está la unidad. También la unidad en las relaciones con los demás. Allá donde estamos nosotros, en la familia, en el matrimonio, tenemos que vivir la unidad. No podemos hablar de unidad y no vivirla en nuestra casa. Y también después la unidad eclesial dentro de nuestras comunidades, cada uno. Uno tiene que ser muy fiel a la realidad de lo que ha recibido como don en la Iglesia. Ahí está, ¿no? La Iglesia es aquella que ha de vivir la unidad y también entre nosotros, los que creemos en Cristo. No lo que dice San Pablo, uno de Pablo, otro de Cefas, no, que Cristo es único, tenemos que vivir nuestra unidad. Y si el principio de la Iglesia es el Espíritu Santo, el principio de unidad visible, según el Concilio Vaticano II, es el obispo en cada diócesis. Ahí está, el principio de unidad visible es el obispo en cada diócesis. También tenemos que vivir nosotros esta realidad de comunión entre nosotros, dejar lo que son particularismos y vivir la libertad de los hijos de Dios en la diversidad de la Iglesia. Y acabo con la frase con la que concluye la Unidades de Reintegratio, en el que, después de poner lo que es, dice: este objetivo, el de la unidad de los cristianos, es superior a las fuerzas y posibilidades humanas. Por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros, en la virtud del Espíritu Santo. Y ahí está nuestro ecumenismo profundo. Poner toda nuestra esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre
para con nosotros en la virtud, en la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la realidad fundamental y creo que tenemos que vivirla, la confianza en que cuando Dios quiera y como Dios quiera, será realidad lo que es la oración misma de Jesucristo, que todos sean uno. Lo que hacemos también es encomendarnos a María, la Madre del Señor, Madre de la Unidad, que ella interceda por nosotros. Ella es la que hizo la túnica inconsútil, que no se podía sin ser unida, y que cuando Cristo en la cruz fue despojado, fue sorteada porque era inconsútil. Y por tanto es María también la que borda, la que hace realidad esta túnica de Cristo, que también ella interceda por la Iglesia de su Hijo, para que cuando el Señor quiera, y deseamos que sea pronto, se haga realidad esta unidad de todos los cristianos. Rezamos la Ave María, pero en euskera. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Román. Y bueno, nos quedamos con esa imagen bella de la Virgen María tejiendo la túnica inconsútil del Señor, que sabéis que es una imagen pues que desde el principio se utilizó como signo de la unidad de la Iglesia. Aquella túnica, los soldados romanos dijeron: no la rasguemos, echemos las suertes, ¿no? Ellos no eran conscientes de que pues en esa decisión de no rasgar la túnica, sino más bien conservarla intacta, estaba también siendo significada el deseo del Señor de preservar la unidad de la Iglesia. Le vamos a invocar a María como madre de la unidad de la Iglesia.